Entonces, bueno, lo que nos quedaba faltando del capítulo 11 son los diagramas de fases, que acá es más que todo, bueno, no vamos a tener cálculos en esta parte, se salvaron. Aquí lo que hacemos es un poquito de interpretación. Entonces, en un diagrama de fases, lo que vamos a tener es un gráfico de presión contra temperatura. Y vamos a tener una distribución de los tres estados de la materia. Bueno, esto para sustancias, digamos, simples, sustancias comunes. Hay algunos compuestos, algunas sales o algunas sustancias cristalinas que un diagrama de fase se puede complicar un poquito más porque el sólido puede tener diferentes, digamos, diferentes estructuras cristalinas, entonces constituyen dos fases distintas. Tendríamos para un mismo compuesto dos fases sólidas. Entonces este diagrama puede cambiar por ahí un poquito, pero de momento no, eso no nos interesa mucho. Nos vamos a quedar con las nociones básicas para una sustancia que tiene sus tres estados fundamentales: sólido, líquido y gaseoso. Entonces, acá lo que podemos ver es que a bajas temperaturas y altas presiones, o en la parte izquierda del diagrama, vamos a tener la región donde el compuesto va a estar en estado sólido. Si bajamos la presión y aumentamos la temperatura, toda esta zona de abajo y hacia la derecha, la sustancia va a estar en el estado gaseoso. Y el líquido va a ser en realidad un estado, digamos, como un poquito menos común, donde tenemos que tener una cierta presión, una presión un poquito alta y una temperatura también un poquito alta. Y acá entonces podemos ver también esas zonas donde ocurren los cambios de estado. En la frontera entre el estado líquido y el estado sólido, entonces vamos a tener eh, la región o las condiciones donde ocurre ya sea la fusión, si estamos en una dirección, o el proceso de congelación si estamos en la dirección opuesta. Entonces, si nosotros tenemos una cierta presión definida, nosotros nos vamos guiando por el gráfico y podemos definir a esa presión cuál es la temperatura a la que esa sustancia, ese compuesto, pasa del estado sólido al estado líquido, lo que sería el punto de fusión. Pero si cambiamos la temperatura, perdón, si cambiamos la presión, entonces vamos a tener también una temperatura distinta para el punto de fusión. Recordemos que, bueno, no es tan significativo el cambio en el punto de fusión, pero sí depende en cierta forma de la presión a la que se está trabajando. Más notorio es aún con el punto de ebullición. Entonces, si trabajamos a esa misma P2, podemos también, nos fijamos en el gráfico, trazamos la línea y podemos averiguar también la temperatura de ebullición. Pero si cambiamos la presión, nos fijamos, también vamos a tener un cambio en el punto de ebullición, pero en el punto de ebullición ese cambio de temperatura es más significativo conforme cambiamos la presión. Entonces, bueno, en un diagrama de fases básicamente es reconocer esto, dónde van a estar los tres estados. Tenemos el sólido en la parte izquierda, el gas en la parte inferior y hacia la derecha, y el líquido por ahí en medio.
Eh, las fronteras entre los estados, como ya les mencioné, van a ser los puntos donde ocurren el cambio de estado, ya sea la fusión o la condensación, la fusión o la vaporización, cuando estamos entre el sólido y el líquido, o el sólido, o perdón, o el líquido y el gaseoso. Algo que tienen que reconocer es también qué ocurre cuando cambia la presión. Por ejemplo, en el punto de fusión, en este caso, si nosotros bajamos la presión, si disminuimos la presión, vemos que el punto de ebullición, perdón, el punto de fusión también disminuye. Y con el caso de el punto de ebullición, si bajamos la presión, entonces nos vamos recorriendo esta línea, esta frontera en esta dirección. Si bajamos la presión, el punto de fusión, perdón, el punto de ebullición también disminuye. Ahora, recuerdan que cuando vimos los cambios de estado también había un estado un poco menos común, pero que sí llegaba a ocurrir, incluso a temperatura ambiente, para algunos compuestos, que era la sublimación, el paso directo del estado sólido al estado gaseoso. Cualquier sustancia, cualquier compuesto, eh, bajo las condiciones adecuadas, puede sublimar. ¿Qué condiciones necesitamos para sublimar un compuesto? Bueno, si ustedes lo ven, la sublimación ocurre a las presiones y a las temperaturas más bajas de este gráfico. Entonces, simplemente para sublimar una sustancia, necesitaríamos bajar muchísimo la presión y bajar muchísimo la temperatura. Y podríamos llegar a tener las condiciones de sublimación. ¿Podríamos sublimar, por ejemplo, agua? Sí, sí se podría sublimar agua. Bajando, eso sí, la presión demasiado a fracciones milésimas de una atmósfera y bajando también la temperatura a una temperatura bastante baja. Pero se podría llegar a condiciones para sublimar el agua, por ejemplo. Ahora voy a limpiar, bueno, esto sería como lo más básico, lo que ya conocemos acerca de estados de la materia y los cambios de estado, pero los diagramas de fases también, también digamos, tienen dos puntos que son, digamos, nuevos para nosotros y son bastante interesantes. Uno es el punto crítico y el otro es el punto triple. Entonces, bueno, en el punto triple es solamente un punto que tiene una presión y una temperatura muy específicas. La presión y la temperatura es del punto triple. ¿Qué ocurre en el punto triple? Y creo que por aquí les puse una animación para que lo veamos. El punto triple, bueno, voy a volverme un momento. El punto triple es ese punto donde convergen los tres estados de la materia. Entonces, si en la frontera o en la línea que divide el sólido y el líquido lo que nosotros tenemos es el punto de fusión o el punto de solidificación, que es la temperatura a la que están en equilibrio el sólido y el líquido, y si el punto de ebullición, que es esta línea de acá, es la temperatura y presión a la que están en equilibrio el líquido y el gaseoso, y si en el punto de sublimación, a la temperatura y presión de sublimación, tenemos sólido y gas en equilibrio, en punto triple, entonces vamos a tener los tres estados de la materia en un equilibrio. Y esto es un poquito, no sé, tal vez sorprendente o chocante, porque ¿cómo vamos a tener los tres estados en equilibrio? Bueno, eso se vería más o menos así. Esto es una
un GIF que me encontré de un punto triple, creo que para hexano o ciclohexano. Entonces, está en las condiciones de presión y temperatura donde se alcanza ese punto triple. Entonces vemos que la sustancia está huyendo y al mismo tiempo se está congelando. Entonces tenemos ese equilibrio entre las tres sustancias a la vez, entre los tres estados de la materia. El vapor, el sólido y el líquido. Es una situación, bueno, pues bastante peculiar, bastante interesante, que, como les digo, se necesitan llegar a las condiciones específicas de presión y de temperatura para estar puramente en ese punto triple. Ahora, el otro, que es bastante interesante también, es el punto crítico. Si ustedes ven, acá tenemos una división entre líquido y gaseoso. Lo que sería el punto de ebullición. Llegamos al punto crítico, que también tiene unas condiciones específicas de presión y temperatura, lo que se conoce como presión y temperatura críticas. Y de ahí en adelante, si aumentamos la presión o aumentamos la temperatura, resulta que ya no hay una diferencia entre lo que es el líquido y el gaseoso. Ya no hay una separación entre gas y líquido, sino que es una zona gris, es una zona donde ya no podemos establecer un punto de ebullición definido, sino que, por decirlo así, si estamos acá, en toda esta zona, desde el punto crítico, aumentando presión o temperatura en toda esta región, ya no vamos a tener una clara diferenciación entre lo que es líquido y gaseoso. O, visto de otra manera, toda esta zona sería como una zona de punto de ebullición, pero hay una diferencia. Cuando nosotros hablamos de un punto de ebullición, nosotros podemos diferenciar claramente qué es el líquido y qué es el gas. Y en esas condiciones de ebullición, nosotros vemos cómo el líquido pasa al estado gaseoso. O si es el caso inverso, vemos cómo el gas condensa al estado líquido. En esta zona que es la región crítica o donde se ubican los fluidos supercríticos, en esta región no hay una diferencia entre el estado líquido y el estado gaseoso. Y ustedes me preguntarán, ¿cómo se ve eso? Bueno, por ahí me encontré también una animación. Acá estamos, bueno, acá estamos, bueno, ya se adelantó. Que voy a esperar que inicie otra vez. Ok. Bueno, ya volvió a dar la vuelta. Iniciamos por debajo de las condiciones supercríticas, acá en el estado 1. Entonces, vemos que acá sí hay una diferencia bien clara entre lo que es el estado líquido y el estado gaseoso. Y eso, bueno, entonces acá estamos por debajo de las condiciones supercríticas. Podemos distinguir ambos líquidos, o bueno, podemos distinguir ambas fases, la fase líquida y la fase gaseosa. Si aumentamos presión y temperatura, entonces llegamos al punto de ebullición. El líquido comienza a ebullir, a pasar el estado gaseoso. De momento acá, nada nuevo. Aumentamos la temperatura y la presión y vemos cómo esa diferencia, ese menisco que nos distingue entre el líquido y el gaseoso, se va haciendo, se va difuminando, va desapareciendo.
No porque el líquido se esté evaporando, que, bueno, que también está ocurriendo, pero no es una cuestión de que el líquido desaparece, sino que las condiciones de temperatura están aumentando y también está aumentando la presión, entonces nos vamos acercando cada vez más al punto crítico. Y eso es lo que sucede en el punto crítico y en adelante, en las condiciones ya de un fluido supercrítico. Tenemos una fase gaseosa, igual, tenemos una fase líquida, pero acá en el medio, ¿cuál es la diferencia entre ambas? No podemos distinguirlo. Se difumina esa separación que hay entre el líquido y el gaseoso. Y esto es básicamente un fluido supercrítico, un fluido en condiciones de altas temperaturas y de altas presiones. Básicamente lo que ocurre en un fluido supercrítico es que la temperatura es tan alta que el líquido quiere pasar el estado gaseoso, porque tienen esa alta temperatura, esas condiciones energéticas suficientes para que las moléculas puedan separarse y puedan pasar al estado gaseoso, pero resulta que la presión también es demasiado alta. Entonces, esa presión impide que las moléculas estén lo suficientemente separadas entre sí. Recordemos que, bueno, que de gases ideales, al aumentar la presión, quiere decir que las moléculas, que las partículas van a estar mucho más juntas entre sí, que no tienen esa posibilidad o que tienen un volumen mucho más reducido. En los fluidos supercríticos, esa presión es demasiado alta que no le permite a las moléculas llegar a estar completamente en el estado gaseoso, con esa separación suficiente para considerarse estado gaseoso. Entonces, aquí es donde entraríamos en esa región gris, donde no podemos distinguir ni entre un líquido ni entre un gas, sino que es, digamos, los dos a la vez. Eso sería un fluido supercrítico. Y ahora, bueno, si el líquido, bueno, si ese fluido supercrítico se vuelve a enfriar, entonces ya sale de esa región y volvemos a diferenciar entre, entre lo que es el líquido y la fase gaseosa. Y acá, bueno, podemos también distinguir la separación entre ambas fases. Entonces, eso sería un fluido supercrítico. En esa esquina superior derecha de los diagramas de fases. Muy bien, entonces, eso sería básicamente lo que tenemos que hacer con los diagramas de fases, poder interpretarlos, poder reconocer cuáles son sus partes, poder reconocer las propiedades de un líquido a partir de su diagrama de fases. Ahora, con los diagramas de fases, o más bien con las sustancias, puede ocurrir una cierta peculiaridad. Normalmente, bueno, o más bien podríamos decir que siempre, vamos a tener ese comportamiento donde, para un diagrama de fases, la frontera del punto de sublimación va a ser una curva, una línea curva entre el sólido y líquido, llegamos al punto triple y tenemos otra curvita para el punto de ebullición. Ahora, para el punto de fusión, para esa línea que nos divide entre sólido y líquido, pueden ocurrir dos situaciones. La primera, que es la más común, es que esa línea sea bueno, siempre es una línea recta, pero puede ser que esa línea recta esté inclinada un poquito hacia la izquierda. Que, por ejemplo, es la situación que ocurre con el dióxido de carbono.
¿Qué es lo que nos quiere decir esa línea inclinada hacia la izquierda? Si nosotros aumentamos la presión, entonces nos vamos recorriendo esta línea. Si nosotros aumentamos la presión, ¿qué ocurre con el punto de fusión? La línea se mueve hacia la izquierda, entonces el punto de fusión aumenta, lo que tiene un poquito de lógica y un poquito de sentido. Si nosotros tomamos un líquido, por ejemplo, si nosotros tomamos el dióxido de carbono líquido que en estas condiciones de presión y de temperatura y le aumentamos la presión, ¿qué es lo que estaríamos haciendo? Bueno, comprimimos o forzamos que las moléculas se compriman, que estén un poquito más cerca entre sí, y cuando están más cerca, entonces pasan al estado sólido. Digamos, pierden esa movilidad que tenían en el estado líquido, lo cual tiene lógica. Nosotros tomamos una molécula, bueno, una sustancia en estado líquido, la comprimimos, forzamos que las partículas estén más juntas y al tener las partículas más juntas, pues pasamos al estado sólido. Eso es lo que tiene lógica y de hecho es lo que sucede con la mayor parte de las sustancias. Van a tener un diagrama de fases de esta forma. La presión, bueno, los puntos críticos y puntos triples, eso sí varía mucho entre una sustancia y otra, pero la forma, eso es lo que, digamos, sí se mantiene. Eh, Entre sólido y líquido tenemos esa forma curva, entre líquido y gaseoso, perdón, entre sólido y gaseoso vamos a tener esta forma curva, entre gaseoso y líquido vamos a tener otra curva también y entre líquido y sólido una línea recta inclinada hacia la izquierda. Un caso, digamos, particular ocurre con el agua y algunas otras sustancias muy contadas, que son básicamente excepciones, donde la línea que divide el sólido y el líquido va a estar más bien ligeramente inclinada hacia la izquierda. Y como les digo, esto es una excepción. Entonces, tener esa línea un poquito inclinada hacia la izquierda me da, digamos, unas ciertas propiedades interesantes. Bueno, lo primero es que si yo tengo agua líquida y aumento la presión, siempre vamos a seguir teniendo agua líquida. En ningún momento vamos a pasar a tener hielo, a tener agua en estado sólido. Pero si tenemos sólido a una cierta presión y una cierta temperatura y aumentamos la presión, nosotros podemos provocar que ese sólido se funda. Es decir, nosotros podemos llegar a fundir el hielo simplemente aumentando la presión, sin necesidad de aumentar la temperatura. Y ahora, aquí les digo una pregunta, voy a hacerles una pregunta que puede ser que no tenga mucho sentido, que no tenga mucha relación, pero sí la tiene. Ustedes saben la razón de por qué el hielo flota sobre el agua. Cuando nosotros tenemos un vaso de agua y le agregamos hielo, ¿por qué el hielo se queda flotando? Es menos denso. Porque el hielo es menos denso. Para la mayoría de las sustancias, eso no sucede. En la mayoría de las sustancias, el sólido es más denso que el líquido, lo cual tiene mucho sentido. En el agua, resulta que por el acomodo de los cristales a la hora de formar la solidificación, el hielo o el agua en el estado sólido tiene una densidad menor que el agua. Y eso es precisamente lo que nosotros podemos ver en el diagrama de fases del agua. Si nosotros tenemos el hielo y aumentamos la presión, lo que quiere decir es que vamos a pasar
a un estado donde vamos a tener las partículas más comprimidas. O sea, vamos a pasar de una situación con menor densidad a una situación con mayor densidad. Entonces, como el agua es más densa que el hielo, el agua líquida es más densa que el hielo, entonces, al nosotros aplicar presión sobre el hielo, vamos a obtener como resultado eh, agua líquida que es más densa. Ahora, esto no sucede para todas las condiciones. Si tenemos una temperatura extremadamente baja, por ejemplo por acá, nosotros podemos aumentar la presión todo lo que queramos, que nunca vamos a llegar al agua líquida. Entonces siempre tenemos que tener eh, unas ciertas condiciones. Vean que eso solo sucede en un rango de temperatura, digamos, bastante limitado. No es a lo largo de todo, desde el cero absoluto hasta los 0 grados Celsius. No, no. Eso se mantiene sobre un cierto rango pequeñito de temperatura, donde si tenemos hielo, le aumentamos la presión y pasa al agua líquida. Ahora, lo que les decía sobre sublimación del agua. Podemos tener sublimación del agua, pero a condiciones muy específicas. Ven que acá, de hecho, bueno, acá no lo marca, tenemos que tener una presión menor a 0.006 atmósferas, o sea, una presión sumamente pequeña, un vacío muy fuerte, y temperaturas, en este caso, menores a 0.0098 grados Celsius, que es la temperatura del punto triple. Entonces, si estamos en esta región, a menor temperatura y a menor presión que esas condiciones, entonces podemos tener sublimación para el agua. Podemos tener paso de hielo sólido, bueno, del hielo, que es el agua en estado sólido, al agua gaseosa. ¿Qué más? Bueno, ¿cómo reconocer qué tipo de gráfico, qué tipo de diagrama de fases vamos a tener para una sustancia? Bueno, simplemente tenemos que fijarnos en las condiciones del punto triple y las condiciones de fusión y de ebullición para esa sustancia. En este caso, veamos que el punto triple está a 0.0098 grados Celsius y 0.00603 atmósferas. Tenemos también las condiciones normales de fusión y de ebullición, o sea, a una atmósfera de presión. Y para el agua nosotros sabemos que la temperatura de fusión es 0 grados Celsius, o sea, una temperatura un poquito menor. Entonces, si al aumentar la presión tengo que disminuir la temperatura, eso quiere decir que esa línea de fusión va inclinada hacia la izquierda. Bueno, aquí yo la exageré mucho, pero es ligeramente inclinada hacia la izquierda. Si no es el caso, si al aumentar la presión, entonces tenemos una temperatura de fusión mayor que la temperatura del punto triple, en ese caso, esa línea de fusión va ligeramente inclinada hacia la derecha. Entonces, eso es algo de lo que tenemos que aprender a reconocer también. Y luego, bueno, marcar o también tener esa referencia de marcar el punto crítico, la temperatura y la presión críticas, que por encima de esas condiciones del punto crítico ya no hay una división clara, palpable entre lo que sería líquido y sólido. La línea de ebullición llega
hasta esas condiciones del punto crítico. Más para arriba de eso, ya no hay una separación entre los estados líquido y gaseoso. Muy bien. ¿Alguna pregunta con diagramas de fases? ¿Algo que no les haya quedado claro? Ok. Nada. Muy bien. Entonces, Profe, ajá, entonces, digamos, la región de sublimación siempre va a ser debajo del punto triple. siempre. Ok. Eso, Y eso, por eso no debajo va a de las cambiar. condiciones. ¿Y por debajo Que qué? ahí dice, digamos, por debajo de los 0,0. Digamos, por debajo de las condiciones de 0,00603 atmósferas y 0,0098 grados Celsius. Ajá. Ok, Si no- ok. Para el agua, en esas condiciones vamos a tener sublimación. Para el dióxido de carbono, que es el gráfico de la derecha, eh, las condiciones de sublimación son distintas. Vean que, perdón, el punto triple está a 5.11 atmósferas, una presión, digamos, bastante alta y la temperatura eh, es de menos 56.4 grados Celsius. O sea que eh, básicamente, bueno, en condiciones normales, o sea, de una atmósfera, el dióxido de carbono va a sublimar. Entonces, esto es lo que les decía. Digamos, las temperaturas que nos definen cómo es el diagrama de fases, que son la temperatura del punto triple y el punto crítico, eso va a variar entre cada compuesto. Pero la forma es lo que se va a mantener más o menos igual. Siempre vamos a tener como esa curva ascendente en la parte de la sublimación, esa curva ascendente también en la parte de ebullición y una línea recta que me define los procesos de fusión o congelación o solidificación. Lo que puede cambiar es la dirección, la inclinación de esa línea de fusión. Si está inclinado un poquito hacia la derecha o un poquito hacia la izquierda. Vamos a verlo con un ejercicio. Bueno. Ok, este experimento es bastante interesante. Ay, no sé por qué no lo puse como un link para poder accesar de una vez. Creo que ahí están viendo la pantalla, entonces vamos a ponerlo. Este, bueno, el sonido en realidad no interesa. Este experimento que ahí se los dejo para que ustedes lo vean luego también. Voy a ponerlo yo bastante rápido. Lo que vamos a ver acá es algo bastante curioso. Debido a ese diagrama de fases que tiene el agua, en su estado, bueno, el cambio de estado más bien específico entre sólido y líquido, esa peculiaridad de que cuando nosotros aumentamos la presión, podemos pasar del estado líquido, perdón, del estado sólido al estado líquido simplemente aumentando la presión, entonces nos permite hacer algo bastante curioso, que es un fenómeno, digamos, bastante curioso, que es partir un hielo a punta de presión, de ejercer presión con un hilo. Entonces, el hilo se le colocan un par de prensas en los extremos, que eso va a generar un cierto peso, que se traduce en una presión del hilo atravesando el bloque de hielo. Entonces, como estamos aumentando la presión puramente en esa zona donde el hielo tiene contacto con el hilo, entonces el hielo se va fundiendo, pasa al estado líquido y por lo tanto eh, el hielo va, digamos, se va cortando, el hilo va atravesando el hielo, puramente por efecto de la presión.
Entonces ahí vemos cómo se va cortando el hielo a pura presión. Bueno, ahí hicieron varios cortes en la grabación, pero resulta que al final, a pesar de que cortamos el hielo, el bloque sigue estando, sigue estando entero. Es decir, atravesamos el hielo con el hilo como si lo estuviéramos cortando, pero al final no lo cortamos. ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque, bueno, aquí tienen la animación. Eso tendrá una mejor resolución. No, creo que el video ya es así. Ok, bueno, no pone una animación como tal, sino una representación. El hilo atraviesa el hielo precisamente por ese efecto. Al aumentar la presión, pasa al estado líquido y se funde, y entonces le permite al hilo atravesar el líquido, ya no el sólido, sino el líquido conforme el hielo se va fundiendo. Pero lo que sucede después te sorprenderá. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, una vez que el hilo ha atravesado, digamos, una parte del hielo, o una parte más bien del hielo fundido, o sea, del agua, deja de ejercer presión. Entonces, la presión en esa zona donde estaba fundido, ya deja de existir la presión. Entonces, bueno, deja de existir la fuerza que ejerce el hilo por las pesitas. Entonces, la presión vuelve a disminuir. O sea, volvemos a bajar en el gráfico y volvemos a pasar al estado sólido. Entonces, al final, el cubo de hielo se atraviesa por completo, pero no lo estamos cortando, no obtenemos dos fases, sino que, por decirlo así, conforme lo vamos cortando, conforme el hilo va atravesando el bloque de hielo, se vuelve a solidificar, se vuelve a pegar detrás de él lo que ya se ha separado, y al final lo que obtenemos es que el hilo atraviesa completamente el bloque sin cortarlo, sin obtener o sin dividir el bloque en dos. Entonces, bueno, ese es el experimento. A ver, creo que por aquí volvemos a tener como una imagen de lo que sucede. Entonces, a pura fuerza, el hilo va atravesando el bloque, y bueno, ahí ya se termina ese experimento. Ok. Entonces, eso es algo curioso que nos permite ese diagrama de fases característico del agua. Poder cortar un bloque de hielo, bueno, no cortarlo, atravesar un bloque de hielo aplicando presión con un hilo o con una cuerda bien delgadita, y que conforme lo va atravesando, por aplicar la presión, lo que ya se había atravesado, lo que queda en la parte superior, vuelve a pasar al estado sólido eh, precisamente porque el agua hundida vuelve a pasar al estado sólido porque ya se disminuye la presión. A ver si lo logro representar acá. Ok, ahí tenemos nuestro bloque de hielo. Digamos, acá está nuestro hilo, que tiene una fuerza hacia abajo. Ok, con el hilo, bueno, como el hilo tiene esa fuerza, entonces acá estamos aplicando una presión
sobre el hielo. Al aplicar presión sobre el hielo, como vimos en el diagrama de fases, que era más o menos así, si aplicamos presión, entonces pasamos del estado sólido al estado líquido. Entonces vamos fundiendo toda esa zona en contacto con el hilo. ¿Qué sucede? Bueno, por acá todo esto tuvo que haber estado fundido para que el hilo lo atravesara. Pero resulta que una vez que está fundido, entonces, bueno, una vez que se funde y que el hilo lo atraviesa, resulta que tenemos ahora agua que ya no tiene la presión que ejerce el hilo. Entonces vuelve a disminuir su presión y vuelve a pasar al estado sólido. Entonces esa agua que se había fundido vuelve a solidificarse y a formar el hielo. Entonces ese es el experimento que se muestra ahí en el video. Ustedes lo pueden poner con el audio, perdón. Básicamente es eso, poder atravesar el hielo completamente sin necesidad de cortarlo. Okay. Ahora sí, entonces hagamos un ejercicio. Los puntos de fusión y ebullición normales del oxígeno son menos 218 y menos 183 grados Celsius, respectivamente. El punto triple está en menos 219 y 1.14 torr. Y el punto crítico está en 119 grados Celsius y 49.8 atmósferas. Entonces, esos son los ejercicios típicos para diagrama de fases. A partir de esos datos, dibujar el diagrama de fases para el oxígeno. Estos diagramas de fases no tienen que ser a escala, pero sí hasta cierto punto ojalá proporcionales, aunque no necesariamente a escala. Y, por supuesto, hay que mostrar los puntos que se dan. Entonces, ok. Entonces, bueno, ¿cómo sería el diagrama de fases para el oxígeno? Bueno, lo primero, vamos a poner los ejes. Bueno, eso pude haberlo hecho con una línea recta para que quedara más bonito. Entonces tenemos los ejes. El eje Y va a ser la presión y el eje X va a ser la temperatura. Muy bien, lo que tenemos que hacer de primero es reconocer punto crítico y punto triple, que van a ser nuestras guías para el diagrama de fases. Entonces nos dicen que el punto triple está en menos 219 grados Celsius. Entonces lo vamos a marcar por acá. Menos 219 grados Celsius y está a 49.8 atmósferas. Es una presión, perdón, no, está a 1.14 torr. Trabajémoslo en atmósferas todo. Entonces, lo primero va a ser convertir eso de 1.14 torr a atmósferas. ¿Cómo se hace esa conversión? ¿Cómo pasamos de torr a atmósferas? A ver, no puede ser que ya se les haya olvidado. Ajá, dígame. Ah, una atmósfera son 760 torr. Una atmósfera son 760 torr, muy bien. Entonces, esto simplemente para tenerlo en las mismas unidades. Entonces, hacemos el cálculo, 1.14 dividido entre 100,
entre 760 y esto me da 0.0015 atmósferas. Entonces una presión sumamente bajita. De hecho, esa temperatura podríamos ponerla más hacia la izquierda porque es una temperatura bastante baja. Son menos 219 grados Celsius. Y la presión 0.0015 atmósferas. Entonces, este va a ser el punto, el punto crítico. Perdón, punto triple. Entonces ya podemos trazar nuestra primera línea de la gráfica, que es la de gráfica de sublimación. Recuerden, con una curva ascendente. Podríamos tal vez exagerarlo un poquito más. Ok. Ahora, el segundo punto va a ser el punto crítico, que es esta a menos 119. Entonces, menos 119 grados Celsius. Y ahora una presión bastante alta. 49.8 atmósferas. Entonces, marcamos por acá el punto crítico y podemos ahora trazar también la línea de ebullición. También con una curva ascendente. Vamos a ver que me quede lo más bonita posible. Bueno, esa puede, ahí funciona. Entonces, bueno, acá ya podemos definir que esta es la zona del estado gaseoso y por aquí va a estar la zona del líquido y por acá la zona del sólido, aunque bueno, todavía nos falta definir esa línea de fusión, si va inclinada hacia la derecha o si va inclinada hacia la izquierda. Ahora, lo que nos falta es una presión intermedia que nos diga el punto de ebullición, perdón, el punto de fusión a esa presión. Entonces, acá lo tenemos. Bueno, los puntos de fusión y ebullición normales del oxígeno son menos 218 el punto de fusión y menos 183. Entonces, por acá en medio vamos a tener esos puntillos quedaron ahí un poco torcidos. Acá tenemos el menos 183, que es el punto de ebullición normal, o sea, a una atmósfera. Bueno, todo esto está en atmósferas, entonces bueno, nada más pongámosle el 1. Pero el punto de fusión está a menos, no, perdón, ese no, a menos 218. O sea que está por aquí, puramente a la par, pero un poquito mayor. Voy a hacer algo, voy a tratar de mover ese gráfico porque ahí no tengo mucho espacio. Y esa es mi culpa por poner el ejercicio puramente en el centro de la diapositiva. Entonces vamos a ver si lo logro. Movámoslo para acá. Bueno, algo mejoró en cuanto al campo. Porque lo que quiero hacer es, para que no quede exactamente ahí encima, vamos a poner acá el menos 218. 1 grado Celsius superior a la temperatura del punto triple. Entonces, la pregunta, ¿la línea de fusión va inclinada hacia la izquierda o hacia la derecha?
Muy bien, entonces están patinando. Vamos a ver. Desde el punto triple, pensémoslo así. Si aumenta la presión, ¿qué sucede con la temperatura? La temperatura eh, del punto de fusión es mayor o es menor que el punto triple. ¿Me puedes repetir la pregunta? Ok, con gusto. Nosotros nos ubicamos en el punto triple, que ya lo habíamos dibujado por acá, este puntito de aquí. Entonces, el punto triple, acá, bueno, lo podemos ver en el gráfico, eh, tiene una presión muy pequeña y la temperatura es de menos 219 grados Celsius. Desde el punto triple, si nosotros nos movemos aumentando la presión, que, bueno, sería movernos en la parte hacia arriba en el gráfico, ¿qué sucede con la temperatura de fusión? O sea, la temperatura que va a estar que nos va a definir esa línea que divide el sólido y el líquido. ¿Qué sucede con esa temperatura de fusión? ¿Es mayor o es menor si nosotros aumentamos la presión? Porque si nosotros estamos en el punto triple y aumentamos la presión, eso quiere decir que nos estamos moviendo por esa línea de fusión. Esa temperatura de fusión va a ser mayor o menor que el punto triple. Sería mayor, ¿no? Es mayor, es menos 218. Ok, entonces la línea de fusión va inclinada hacia la izquierda o hacia la derecha. Creo que va inclinada hacia la derecha, ¿Cree? ¿Por qué cree? porque tienes que aumentar la temperatura. Tienen que aumentar la temperatura conforme nosotros aumentamos la presión. Muy bien. Entonces esa línea va inclinada un poquito hacia la derecha. Esa inclinación es sutil, pero tiene que verse. Y bueno, eso lo podemos ver en el gráfico. El punto triple está un poquito más a la izquierda que ese punto de fusión a una atmósfera. Entonces, como la línea es una línea recta, va inclinada un poquito hacia la derecha. Ahora, ok, la pregunta B, ¿flotará el oxígeno sólido sobre el oxígeno líquido? O, visto de otra manera, ¿es el oxígeno sólido más o menos denso que el oxígeno líquido? Es menos denso. El No digo, oxígeno, ¿cuál es menos denso? cuando está sólido es más denso. Cuando está sólido es más denso, porque si aumentamos la presión, estando en el estado líquido, vamos a pasar al estado sólido. Muy bien. Vean que esa pregunta se puede ver simplemente con el diagrama de fases. Si la línea de fusión está inclinada hacia la derecha, entonces el sólido es más denso que el líquido. Y si está inclinada hacia la izquierda, como en el caso del agua, el sólido es menos denso que el líquido. Muy bien. Y la pregunta C. Al calentarse el oxígeno sólido, ¿se sublimará o se fundirá si estamos a una presión de una atmósfera? Estamos a una atmósfera y el oxígeno sólido se calienta.
¿Se funde para pasar al estado líquido o directamente sublima para pasar al estado gaseoso? Yo creo que se funde. ¿Usted cree que se funde? ¿Por qué cree que se funde? Porque no. Porque la presión de una atmósfera está por encima del punto triple. Exactamente. Una presión superior al punto triple quiere decir que si calentamos el sólido, va a pasar primero por el estado líquido. Muy bien. Excelente. ¿Alguna pregunta adicional con este ejercicio o con los diagramas de fases? No. Ok. Entonces, bueno, con eso terminaríamos el capítulo 11 de fuerzas intermoleculares. Y ahora pasaríamos al capítulo 13 de disoluciones. Acá en la parte de disoluciones es donde vamos a tener, a retomar otra vez la parte de cálculos. Vamos a trabajar mucho con cálculos y con formulitas bastante interesantes. Pero bueno, hoy no vamos a llegar a eso, simplemente nos vamos a quedar un poquito con teoría, con la parte de introductoria de disoluciones. Una parte que, bueno, algo ya hemos visto también en 10º año, cuando vimos propiedades y características de las disoluciones, pero esta vez vamos a enfocarnos o vamos a profundizar un poquito más sobre los cambios que ocurren o las propiedades físicas de una disolución. Muy bien. Empezamos por reconocer el proceso de disolución, un repaso también de lo que vimos el año pasado. Tenemos un sólido aglomerado en una pelotita, en un cristal sólido. Cuando lo ponemos en un líquido y se disuelve, lo que sucede es que las partículas de ese sólido se van separando y quedan envueltas por las moléculas del disolvente. Ese es el proceso de disolución. Ahora, a ese proceso donde el disolvente envuelve las partículas del sólido es a lo que se le conoce como solvatación. La solvatación es cuando cualquier disolvente envuelve las partículas del soluto. Tiene un nombre específico cuando estamos hablando del agua, cuando el disolvente es el agua. Ahí se le va a llamar hidratación. Pero el fenómeno es el mismo. En la hidratación, las moléculas de agua envuelven las moléculas del soluto. En la solvatación, las moléculas de cualquier disolvente, de etanol, acetona, éter etílico, gasolina, por ejemplo, va a ser entonces las moléculas que envuelvan a las partículas del soluto. Cuando estamos hablando de sales, de iones, entonces lo que sucede es que los iones se separan, no quedan como un conjunto por ejemplo, cloruro de sodio, la sal de mesa, no queda el cloro unido al sodio y eso envuelto en el disolvente, sino que se van a separar por completo. Recordemos que son electrolitos, entonces al disolverse en un medio acuoso, se separan los iones y obtenemos los iones individuales, los iones separados por completo. Entonces, el proceso de hidratación ocurre con ambos iones. Con el catión por un lado, en este caso, como el catión es positivo, las moléculas de agua van a quedar viendo la parte negativa hacia el catión, que la parte negativa del agua va a ser el oxígeno. Como podemos recordar de las fuerzas intermoleculares, que el agua tiene un dipolo, donde
el hidrógeno, o los hidrógenos más bien, tienen una carga parcial positiva y el oxígeno tiene una carga parcial negativa. Entonces, como siempre, la parte negativa atrae la parte positiva. Entonces, el catión o el sodio, que es un catión con carga positiva, queda envuelto por las moléculas de agua, pero la parte negativa viendo hacia el catión. Con el cloro sucede lo mismo, pero opuesto. El cloro, que tiene la carga negativa, entonces queda envuelto o rodeado por moléculas de agua, pero las moléculas de agua apuntan más bien los hidrógenos que tienen la carga positiva hacia el cloro negativo. Entonces, de esta manera, es que ocurre la hidratación o la solvatación de iones en un medio acuoso. Ahora, los procesos de solvatación también tienen cambios energéticos. Ahora, para un proceso de solvatación, digamos, aunque no ocurre de esta manera, nosotros podemos verlo así para entenderlo un poco más fácil. Ocurren tres procesos. En el primero, nosotros, recordemos, empezamos por un soluto sólido, entonces podemos imaginarnos que el primer proceso es separar las moléculas del soluto. El segundo proceso, nosotros tenemos nuestro disolvente y tenemos que hacer espacio para el soluto. El soluto va a llegar a meterse entre el disolvente, entonces tenemos que hacerle esos espacios, tenemos que hacerle huecos. O sea que también tenemos que separar las moléculas del disolvente. Y en el último paso, entonces juntamos las moléculas separadas del soluto con esos huecos que hicimos en el disolvente y rellenamos, por decirlo así, esos huecos en el disolvente con las moléculas de soluto. Entonces creamos nuevas atracciones entre el soluto y el disolvente. Entonces vamos por partes. En el primer paso, tenemos que separar las moléculas de soluto. ¿Cómo creen ustedes que es el cambio energético para ese paso? ¿Es un proceso endotérmico? ¿Es un proceso exotérmico? Endotérmico. Es un proceso endotérmico, claramente. Tenemos que separar las moléculas y como las separamos, tenemos que aplicarles energía. Entonces, vamos a tener una entalpía positiva en esta parte. En el paso 2, tenemos que hacer huecos en el disolvente. ¿Cómo será la entalpía? ¿O cómo es este proceso? ¿Es un proceso endotérmico o exotérmico? También es endotérmico. El segundo paso también es endotérmico, muy bien. Porque también involucra separación de moléculas. O sea, necesitamos energía para separar esas moléculas, para romper las fuerzas intermoleculares que hay entre el disolvente. Ahora sí, vamos al tercer paso. Tenemos soluto y disolvente ya separados. Ahora los unimos. ¿Cómo será la entalpía en este proceso? Ahí es menor que cero, profe. Aquí es menor que cero. ¿Por qué creen ustedes que será menor que cero? Porque la escuché dudosa. Es que creo que como las moléculas tienen que juntarse, hay que disminuir el calor. Sí, efectivamente, este paso, nuestra entalpía, perdón, es menor que cero. Este es un proceso exotérmico. ¿Por qué? Las moléculas ya estaban separadas. Cuando formamos la disolución, entonces estamos creando nuevas interacciones entre el soluto y el disolvente. Recordemos que en los pasos anteriores
habíamos aplicado energía porque teníamos que romper esas interacciones, esas fuerzas intermoleculares. Pero ahora las estamos formando más bien. Entonces se libera energía. Por lo tanto, este tercer paso es un proceso exotérmico. Ahora sí, juntemos todo. Si nosotros analizamos la entalpía total de este proceso, ¿cómo será? ¿Positiva o negativa? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Yo pienso que sería positiva. Usted piensa que sería positiva porque tenemos dos procesos que son positivos y uno que es negativo, ¿cierto? Por eso Sí. lo pensó. Pues está mal. La entalpía no necesariamente es positiva y no necesariamente es negativa para el proceso total. Puede ser cualquiera de las dos y va a depender de las sustancias que se estén mezclando, va a depender del soluto y va a depender del disolvente. Entonces, básicamente, la entalpía para el proceso total va a quedar con el signo de interrogación. Puede ser que este proceso, el último, el tercero, sea mayor que los otros dos juntos. Entonces, que se formen unas interacciones muy fuertes entre soluto y disolvente que me liberen mucha energía. O puede ser que esas interacciones no sean tan fuertes como las que tenía el soluto y el disolvente por sí solos. Entonces, esa entalpía 3 es menor que las otras dos en cuanto a valores absolutos. Entonces, básicamente no hay una regla para la entalpía total de un proceso de disolución. Entonces, básicamente podemos tener las dos situaciones. Bueno, siempre una entalpía 1 que es positiva, una entalpía 2 que es positiva y una entalpía 3 que es negativa. Pero pueden ocurrir cualquiera de los dos casos, donde esa entalpía 3 es muy grande, entonces predomina y el proceso total de disolución es un proceso exotérmico. Por ejemplo, bueno, si tienen, pueden hacer una experimentación rápida, si tienen en sus casas, tampoco es que tienen que hacerlo obligatoriamente, pero si ustedes disuelven un poquito de potasa que se utiliza para destaquear cañerías, digamos una cucharada en un poquito de agua, en media taza de agua, ustedes van a notar que el recipiente se calienta. ¿Por qué? Porque el proceso de disolución de potasa, de hidróxido de sodio, es un proceso muy exotérmico. Entonces, libera energía. Pero hay veces que más bien ocurre lo contrario y esa entalpía de las nuevas interacciones que se están formando es menor que la energía que se requiere para separar las moléculas del disolvente y las moléculas de soluto. Entonces, el proceso completo es un proceso endotérmico, o sea que se aplica energía para poder disolver ese soluto. Y bueno, este es más difícil, pero por ejemplo, ocurre con el acetato de sodio, creo que con el citrato también. Si nosotros disolvemos acetato de sodio en agua, cuando se disuelve, vamos a notar que la disolución se enfría mucho. No llega a solidificarse, pero sí se enfría bastante. Nosotros notamos cómo el agua se siente muchísimo más fría. Entonces, eso quiere decir que el proceso de disolución es un proceso endotérmico que requirió energía para poder disolver el acetato y esa energía la toma precisamente del disolvente y baja la temperatura del disolvente para suplir esa energía necesaria para poder hidratar o poder sorbatar las moléculas del acetato.
Esto ocurre también con el bórax, que se utiliza como fertilizante, pero bueno, son sustancias que tal vez no son tan comunes de encontrar. Esos dos ejemplos, por ejemplo, del hidróxido de sodio o del acetato, son casos, digamos, bastante extremos donde se notan mucho los cambios de temperatura, donde el proceso es altamente exotérmico o más bien altamente endotérmico en el caso del acetato. Pero hay muchas otras sales que también tienen procesos, ya sean endotérmicos o exotérmicos, pero no son tan marcados. Entonces, los cambios de temperatura que podemos notar no son tan significativos. Entonces, bueno, si lo hiciéramos, nada más diríamos que la temperatura se mantiene, pero si hay un ligero cambio que se puede medir, pero ya con instrumentos un poquito más especializados y no solamente con el tacto de la mano. Muy bien. Cuando hablamos de una disolución, recordemos que podemos tener tres tipos de disolución. Una disolución insaturada, una disolución saturada y una disolución sobresaturada. ¿Recuerdan cuáles eran las diferencias? Además de que ahí les pongo el machote. Que era una disolución insaturada. Creo que era cuando había más disolvente que soluto. Más disolvente que soluto. Pues sí y no. Creo que por ahí va la idea, pero recordemos que el disolvente siempre es el que está en mayor cantidad. Entonces, siempre va a haber mayor disolvente que soluto por la definición. Recordemos primero que cuando nosotros hablamos de disolver un soluto en un disolvente, hay un concepto que no se nos puede olvidar, que es la solubilidad. ¿Qué es la solubilidad? La capacidad de un compuesto en disolverse en alguna sustancia, comúnmente agua. La capacidad de un compuesto, bueno, más que la capacidad es la cantidad. La solubilidad es un valor numérico. Es la cantidad máxima de soluto que se disuelve en un volumen de disolvente. Y hay que especificar también la temperatura. Entonces, vamos a ver. Por ejemplo, para el cloruro de sodio, la solubilidad en agua es de 30 gramos por 100 mililitros. Y esto dado, bueno, si no me equivoco, a 25 grados Celsius. Ese valor anda más o menos por ahí, puede ser diferente, pero anda más o menos por ahí. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir? Que si nosotros estamos a 25 grados Celsius y tenemos 100 mililitros de agua, el máximo que podemos disolver de sal es de 30 gramos. Si nosotros tuviéramos 200 mililitros de agua, ¿cuánto es lo máximo que podemos disolver? Bueno, 60 gramos. Y si tenemos 500 mililitros de agua, pues podríamos disolver 150 gramos de sal. Si yo le agrego 151 gramos de sal, quiere decir que hay un gramo que no se me va a disolver. Entonces esa es la solubilidad. No es tanto la capacidad, sino que en realidad es un valor numérico. Es esa cantidad máxima que nosotros podemos disolver.
Y siempre hay que especificar, eso sí, en cuánta cantidad de disolvente. Y también hay que especificar la temperatura, porque la solubilidad puede cambiar con la temperatura. Entonces, podemos tener las disoluciones insaturadas. En las disoluciones insaturadas, la respuesta que me dieron, digamos, iba por ahí con la idea, pero no estaba bien dicha, no estaba bien redactada con los términos correctos. En las disoluciones insaturadas hay menos soluto que la solubilidad. O sea, la cantidad de soluto está por debajo de este límite máximo que me dice la solubilidad. Por ejemplo, si es cloruro de sodio y aquí tenemos 100 mililitros, entonces, si nosotros tenemos menos de 30 gramos de cloruro de sodio, vamos a tener una disolución insaturada. El segundo tipo de disolución era la saturada. ¿Cuál era esta? La que está exacta. Más o menos. Es cuando tenemos una disolución donde ya no podemos agregar más soluto o donde ya no podemos disolver más soluto. Y disolver me refiero a que quede solvatado, a que quede dentro del líquido disuelto. ¿Por qué? No necesariamente quiere decir que nosotros agregamos la cantidad exacta. Por ejemplo, yo aquí pude haber agregado, digamos, si estos son 100 mililitros de agua, yo aquí pude haber agregado 32 gramos de cloruro de sodio. ¿Y qué va a suceder? Yo voy a tener 30 gramos disueltos, pero voy a tener 2 gramos que no se disuelven. Perdón, esto también es una disolución saturada, porque yo ya no puedo disolver nada más. Yo puedo seguir agregando sólido, por supuesto que sí, pero todo ese sólido que yo agrego va a venir y va a parar al fondo, no se va a disolver. Pero lo que queda en disolución ya es lo máximo que yo podía tener disuelto. Entonces ahí estamos hablando de una disolución saturada. Y de hecho, esta es la forma de reconocer cuando tenemos una disolución saturada de una disolución insaturada. En una disolución insaturada, yo le agrego más soluto y el soluto se disuelve. En una disolución saturada, si yo le agrego más soluto, ese soluto no se disuelve. Se me precipita, me queda en el fondo directamente. Entonces, esa es la forma de reconocer precisamente las disoluciones saturadas. Cuando ya no podemos disolver nada más, quiere decir que nosotros agregamos más soluto y ese soluto no se va a disolver. Ahora, el caso que me dijeron de que es cuando tiene la cantidad exacta disuelta, puede ser, por ejemplo, si tenemos un recipiente con los 100 mililitros de agua y a ese recipiente nosotros le agregamos los 30 gramos de cloruro de sodio y está a 25 grados Celsius, acá vamos a tener una disolución. Entonces no vamos a ver ningún sólido precipitado. Tenemos una disolución saturada. Pero, ¿cómo podemos diferenciar esta disolución saturada de esta otra que está insaturada? Precisamente como les dije, hacemos esa prueba y le agregamos un poquito más de cloruro de sodio a uno y al otro. El que se disuelve, insaturada. El que no se disuelve, que me queda ese sólido que nosotros agregamos adicional, se me va para el fondo, entonces quiere decir que esta ya estaba saturada. Muy bien. Y ya para terminar, tenemos las disoluciones sobresaturadas.
¿Qué era una disolución sobresaturada? Ajá, se les olvidó. Cuando se agrega más soluto del que se puede disolver. Más o menos, porque vean que en las disoluciones saturadas, nosotros también podemos agregar más soluto del que se puede disolver. Pero el exceso, lo que está por encima de este límite de solubilidad, no se va a disolver, va a precipitar. La disolución sobresaturada, de hecho, es una disolución, digamos, rara. Es un caso excepcional y que no lo vamos a lograr al menos que hagamos un proceso específico. ¿Qué tenemos que hacer para obtener una disolución sobresaturada? Bueno, tenemos que llegar primero a una disolución saturada a temperatura ambiente, o sea, al límite máximo de solubilidad. Ahora, calentamos esa disolución y volvemos a saturar. ¿Qué sucede con la solubilidad cuando nosotros aumentamos la temperatura? Aumenta. Aumenta, y esa es la clave. Nosotros aumentamos la solubilidad, o sea, que aumentamos la cantidad de soluto que podemos disolver. Entonces, eso es precisamente de lo que nos aprovechamos. Calentamos, disolvemos más soluto y luego viene el paso crítico, dejarlo enfriar. Pero tenemos que dejarlo enfriar lentamente y sin ninguna perturbación. Esto quiere decir que en Costa Rica, por ejemplo, que si se viene un temblor, un meñón, y nosotros estamos enfriando esta disolución, no vamos a obtener la disolución sobresaturada porque el meñón ya me lo va a afectar. Me va a perturbar este recipiente. ¿Qué es lo que pasa en una disolución sobresaturada? Cuando nosotros enfriamos, en este paso crítico, acá, cuando lo enfriamos, cuando lo devolvemos a la temperatura ambiente, si nosotros simplemente lo ponemos sobre la mesa y lo dejamos quietito, sin siquiera volverlo a ver muy feo, entonces todo lo que estaba disuelto se mantiene disuelto. Y como les digo, esto es un paso crítico y no se logra fácilmente. Pero si llegamos a esa condición donde todo se mantiene disuelto, entonces vamos a tener mayor cantidad de soluto de lo que me dice la solubilidad. En esta situación es donde nosotros tenemos una disolución sobresaturada. Ahora, esta disolución, como ustedes verán, bueno, es una disolución completa. Nosotros no podemos, simplemente viéndola, poder reconocer si es una disolución sobresaturada, insaturada o que está saturada puramente al límite sin que tenga sólido precipitado. Pero entonces, ¿cómo reconocemos si es una disolución sobresaturada? Bueno, eliminamos la sobresaturación, básicamente. Para nosotros ver si es sobresaturada, tenemos que provocar que esa disolución deje de ser sobresaturada. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, de varias formas. La más común, a la que ustedes van a encontrar en el libro de texto, es agregar un cristal. Si esto era sal, entonces agregamos otro cristalito de sal. ¿Y qué sucede cuando nosotros agregamos ese cristal? Estamos perturbando el medio. Entonces, todo lo que estaba disuelto de más, resulta que ahora se va a juntar y va a formar un cristal sólido que va a precipitar. Entonces, esto es lo que vemos, o esta es la forma en la que nosotros podemos reconocer una disolución
sobresaturada. Perturbamos el medio y provocamos la precipitación de ese soluto que estaba disuelto en exceso. Y la formación de esos cristales es lo que nos indica que había una disolución sobresaturada. Había, porque ya la echamos a perder, básicamente. Otra forma en que podemos provocar la sobresaturación, podríamos, por ejemplo, agitar. Agarramos un agitador de vidrio y le damos un par de vueltas y empieza a precipitar y a formar los cristales. O, qué sé yo, hay una mosca por ahí que está jodiendo y se para en el líquido y se muere ella ahogada y se muere la disolución sobresaturada porque también empieza a cristalizar. Cualquier cosita, cualquier cambio, cualquier perturbación que ocurra sobre esta disolución sobresaturada provoque que precipite, que cristalice el soluto que estaba disuelto en exceso y chao, chao, la disolución sobresaturada. Entonces, bueno, de esta manera lo podemos diferenciar cada una. Básicamente, la forma de reconocer si es una disolución insaturada, saturada o sobresaturada es agregarle más soluto. Y dependiendo de lo que suceda, entonces podemos reconocer cómo estaba esa disolución. Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos? No. Bueno, entonces quedamos por acá. Ya no les quito más tiempo del recreo. Nos veríamos